Recuerden ustedes, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por tanto, si Dios no hace este trabajo, estamos sentados o parados aquí en vano. Yo parado en vano, ustedes sentados en vano. Entonces vamos a ver, ya vamos a lo último de esta segunda epístola. Y a veces uno puede pensar, bueno, esta última parte, ¿qué puede tener de importante? ¿No? Pero en realidad tiene mucho. El versículo 14 del capítulo 4 de la segunda epístola de Timoteo nos dice así, y el 15, en la versión internacional, de la Nueva Traducción Viviente: Alejandro, el que trabaja el cobre, me hizo mucho daño, pero el Señor lo juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se opuso firmemente a todo lo que dijimos. Entonces, aquí vemos a un hombre que un día estuvo a favor del Evangelio, ¿sí? El apóstol Pablo mezcla aquí pesares y consuelos en estas últimas noticias porque pues le duele mucho que alguien que había servido con ellos en el progreso del Evangelio había fallado. Él es mencionado en Hechos 19:33 y en 1 Timoteo 1:20. Son los otros lugares donde es mencionado. Y bueno, Pablo realmente siente tristeza. ¿Cómo puede ser posible que una persona que un día estuvo a favor de ellos, ahora esté en contra? Tú dirás, bueno, este Alejandro pues era un malvado, ¿no? Un blasfemo. Pero en realidad todos tenemos un Alejandro adentro. Porque si recordamos a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto, Dios le dice: todos hoy se escandalizarán de mí y huirán. ¿Y qué dicen cada uno de ellos? No, Señor, yo no te negaré, ¿no? Y aún Pedro dice: Señor, aunque me cueste la vida, no te negaré. Y el Señor dice al que más habló, al más orgulloso y pretencioso en ese momento: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado porque tu fe no falte, y una vez restablecido, consuela a tus hermanos. Entonces nosotros, a lo mejor tú estás sentado aquí hoy y dices: no, que va, yo siempre voy a ser fiel al Señor. Pero tú no sabes qué es lo que va a pasar en tu vida el día de mañana. En realidad, la única garantía que nosotros podemos tener de vivir mañana para Cristo es si hoy vivimos para Cristo. La única garantía que tú vas a tener de seguir leyendo la Biblia es si hoy la lees. Si tú dices: bueno, hoy me voy a distraer un rato, me voy a divertir, dejo lo de la Biblia para después, se van a ir postergando esos para después, mejor dicho, se van a ir incrementando, y va a llegar el momento en que ya no leas la Biblia. Una de las características de una persona que cae, si es que alguna vez estuvo, es que dejó de leer la Biblia. La Biblia es tan importante leerla diario que cada día tiene algo que decirnos. Quien no ha leído la palabra y dice: ay, esto es lo que me tocó vivir. O que yo muchas veces estoy leyendo y tengo en mente todo lo que voy a enseñar y digo: esto queda perfectamente incluido en el contexto de lo que estoy diciendo. Siempre la palabra de Dios nos va a edificar. Además, pone a Dios en su lugar y nos pone a nosotros en el nuestro. ¿Sí? Dios está arriba, nosotros estamos abajo, y la palabra eso nos lleva a exaltar a Jesucristo, a exaltar a Dios, a ponerlo en su lugar. Si tú haces a un lado la palabra, que es el único elemento que te puede dar fe y convicción de pecado, entonces al ratito vas a ponerte tú en el lugar de Dios, o vas a poner una circunstancia o una persona
en el lugar de Dios. Recuerda, el apóstol Juan, en su primera carta, el último versículo que dice es: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y guardaos de los ídolos, la traducción viviente dice: no pongas a nada ni a nadie en el lugar de Dios. Y cuando nosotros anteponemos a alguien en el lugar de Dios, quiere decir que le damos prioridad por sobre lo que Dios dice en su palabra, estamos haciendo un ídolo de eso. Porque la palabra nos lleva a que le demos prioridad a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó con Alejandro? Alejandro trabajaba el cobre, y bueno, según la palabra griega kaleus, que dice que no nada más trabajaba el cobre, sino otros metales, ¿sí? Seguramente, por su oficio, él trabajaba mucho para los romanos, era lógico, ¿no? ¿Quién era el imperio que gobernaba? Pues Roma. Entonces, si estaban ellos en Roma, y él era orfebre, ¿no? Dinero, trabajo. Entonces seguramente él se vio comprometido en su fe al Evangelio por los beneficios que obtenía de ellos. Y este compromiso fue minando poco a poco su compromiso con Dios. Pensó que su seguridad y su aprovisionamiento venía de los romanos, no de Dios, ¿no? Cuando la Biblia te dice: ¿qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías o te jactas como si no lo hubieras recibido? Entonces, todo lo que tú tienes o lo que no tienes es porque Dios quiere que lo tengas o no lo tengas. Lo que muchas veces nosotros no entendemos como creyentes es que en la forma en que que Dios mantiene a cada uno de nosotros, es la forma en la que más nos podemos entregar. De lo que Dios nos confíe, daremos cuenta. Pero yo he visto, y cuando Jesús dice que de los pobres es el reino de los cielos, no se refiere de pobres en dinero, sino de los humildes precisamente, de los pobres en espíritu, como dice el Sermón del Monte, ¿sí? De los que tienen la capacidad de humillarse delante de Dios y de los que tienen la capacidad de reconocer de quién provienen las cosas. Job le dijo un día a su mujer, cuando ella le dice: blasfema a Dios y muérete por la prueba, Dios le dijo: oye, como una cualquiera hablas, ¿recibiremos de Dios bienes y no males? Y Eclesiastés dice, hablando de la adversidad, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, para que el hombre no piense en nada más allá de esto. Pero yo creo que nosotros hemos visto que en las adversidades es cuando nosotros más buscamos a Dios. En las cosas en las que no tenemos suficiencia, es cuando más dependemos de Dios. Entonces a veces tú dices: si yo estuviera en el lugar de fulanito, por ejemplo, muchas personas dicen: si yo no tuviera que trabajar, podría dedicarme más al Evangelio. Y yo le diría: mentiroso, porque si como estás no le dedicas todo el tiempo a Dios, menos se lo dedicarías si tuvieras más ocio. Dios a cada uno nos tiene como Él quiere tenernos, pero el propósito siempre de Dios es que vayamos a Él, es que dependamos de Él. Entonces es muy importante comentar esto, para que entendamos qué pasó con Alejandro el calderero, ¿sí? No nada más es una persona aislada ahí en la palabra de Dios, participó en el Evangelio y luego traicionó, se volvió en contra de, ¿no? Entonces, él estaba exhibiendo un espantoso ejemplo, y yo digo espantoso, de lo que es la apostasía, ¿no? La apostasía precisamente es cuando hay una lucha de intereses en ti y tú decides por los intereses que no son de Dios. Entonces todas las verdades recibidas las haces a un lado, las ignoras,
las sepultas, las menosprecias por ir en pos de lo que tu corazón te dicta, a lo que tus emociones te marcan o te llevan. Ahora, ¿por qué pasó esto con Alejandro el calderero, no? O sea, ¿acaso sus motivos de su lucha inicial fueron falsos? ¿Acaso él profesó desde un principio voy a ser un doble? ¿O Judas Iscariote? ¿Ustedes creen que él pensó que iba a llegar a traicionar al Señor y luego se iba a suicidar y se iba a ir al infierno? Siempre hay un proceso en este tipo de cosas. Y esto va de acuerdo a las decisiones que nosotros vamos tomando en la vida, ¿no? Yo creo que una de las primeras razones es que no quiso abandonar completamente el mundo. 1 Juan 2, 15 y 16 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo, sabemos que está en contra de Dios. Y muchas personas, cuando originalmente vienen al Evangelio o vienen a Cristo, supuestamente, todo se vuelve como un ideal hermoso. Me voy a entregar, voy a vivir así, voy a ser un misionero, voy a ser de los más aventajados hablando de Cristo, trabajando para la iglesia, y quizá ese entusiasmo te ayude en principio a ser así. Pero ¿qué pasa si las verdades fundamentales de la palabra no están cimentando tu vida? En cuanto vengan las pruebas, en cuanto vengan las tentaciones, en cuanto vengan los proyectos engañosos que te ofrecen más de lo que Cristo te puede dar, vas a caer, ¿sí? Recuerden que nuestras lealtades siempre se van a dividir cuando servimos a dos amos. Jesús en el Sermón del Monte eso dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno y menospreciará al otro, y aborrecerá al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y al mundo. Abandonar completamente el mundo no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Todos aquí tenemos algo de mundo. Todos aquí tenemos cosas que nos gustan de esta vida. Pero en la medida que nosotros nos vamos exponiendo a la luz y vamos creciendo en nuestro amor por el Señor Jesucristo, se cumple un versículo que está en Cantares 8:7. Las mismas aguas, que es la corriente de pensamiento y las cosas de este mundo, no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diera el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. El amor debe ir creciendo al grado que supere nuestros deseos de las cosas falsas, vacías y huecas que te da este mundo. Porque todo lo que este mundo te da son vanidades ilusorias. Jonás, con todo su orgullo de ser israelita, con todo su orgullo de ser profeta del Señor, cuando estaba en el vientre del pez, consumido por los ácidos del pez, enredado en las algas, donde sintió que iba a morir, dijo o exclamó: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Qué es una vanidad ilusoria?
que tú crees que hay algo donde no existe, así como el amor a las riquezas, el amor a una persona que te impide separarte de Dios, que te impide, que te lleva a separarte de Dios, el amor a una circunstancia, el amor al prestigio o al reconocimiento, ¿sí? Esas son las vanidades ilusorias, que te dicen que hay algo donde no lo hay, que es como un espejismo, ¿no? Todos hemos visto charquitos, ¿no? Sobre todo en las carreteras. Ay, mira un charquito, ya llegas y no hay nada, ¿no? Un espejismo, así son. Entonces, cuando una persona no abandona completamente el mundo, es porque realmente no quiere. Tenemos que reconocer eso. Si Dios nos dice, no améis al mundo, y tú no lo abandonas, es porque no quieres, ¿no? Tu lealtad ya está dividido, pero la razón es el sentido de autocomplacencia. Eres egoísta, solo te interesas a ti mismo. Por eso no obedeces a Dios. No te interesan las personas, aunque digas que las puedas querer, sino lo que te pueden aportar. Ese es algo muy, muy grave. Y eso le pasó a este hombre, Alejandro. Él no vio a Jesucristo y lo que tuvo que sufrir en la cruz. La falta de ver el sufrimiento de Cristo en la cruz nos hace que nosotros lo menospreciemos. Y recuerden que severo es Dios cuando en Hebreos 10:29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? ¿No? Entonces, el sentido de autocomplacencia existe o prevalece en ti porque no has visto la grandeza del sacrificio de Jesucristo en la cruz, quien lo dio todo por ti para que no fueras al infierno. No hay evento más grande en la historia de la creación. De hecho, Cristo es el centro de la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas y aquel por quien fue hecho todo fue el que dio su vida por ti en la cruz. Entonces, cuando tú vives en la autocomplacencia y desarrollas ese sentido de egoísmo, estás menospreciando a Cristo y su sacrificio. Es algo muy, muy grave. Entonces, ¿qué sucede? Lógico, no tomas compromiso con Dios, como le pasó al calderero, Alejandro, y empieza a tomar compromiso con el mundo. ¿Por qué? Porque si Dios no me satisface, entonces voy a ir con quien me satisfaga, y se nos olvida que el mundo es experto en levantar tus emociones, pero todos esos son a corto plazo. Es como el enamoramiento. Que el enamoramiento es lo peor que puede haber. Todos hemos vivido. Sí, porque te nubla la razón. En la antigüedad los padres escogían con quiénes iban a casar los hijos, porque los hijos no tenían el juicio suficiente para eso. El enamoramiento es una ilusión pasajera. Tal es así que muchos después de la luna de miel llegan y se divorcian, o a los 2 o 3 meses. Se casaron con falsos motivos y cuando se anclaron los pies en la realidad se dieron cuenta de que estaban viviendo en ceguera, ¿no? Judas, no piensen nada más en personas. Judas se enamoró del dinero, se acercó a Jesús por codicia de poder. Él ha de haber pensado: este cuate va a ser el rey de Israel, me voy a juntar con él para ver si me toca algo, ¿no? Un besito. Pero cuando Jesús empezó a hablar de su sacrificio y todo, ¿qué sucedió con él? Se decepcionó. Y entonces surgieron sus verdaderos motivos: amor al dinero.
y lo traicionó. Ahí está la historia de Alejandro. Esa es la historia que puede haber en cada uno de nosotros si nuestras motivaciones no son verdaderas, ¿no? Entonces, yo no creo que Alejandro, ni Judas, y ni ninguno de nosotros hubiera pensado que podía acabar de esa manera. El pecado te va tomando, te va enlazando, al grado en que estás tan enredado que ya no puedes salir. ¿Quién es el único capaz de liberarte? Jesucristo. Una verdadera conversión, una verdadera devoción a Dios. Eso es lo único que te quiere. Porque cuando estás enredado en el pecado, el hubiera ya no existe. Vas a decir, me hubiera entregado, si me hubiera guardado, si me hubiera detenido, si me hubiera esperado, ¿no? ¿Por qué creen que Dios siempre nos lleva a esperar? Porque en la espera reduce la ansiedad y nos lleva a poner los pies en la tierra. Si no, no existiría Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, 6, 4, 6. Si no sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Sean conocidas tus peticiones delante de Dios, quiere decir que tienes que esperar el tiempo de respuesta de Dios. Porque el tiempo hace que pongas tus pies sobre la tierra y que veas las cosas con claridad. Generalmente Dios espera. Y a lo mejor tú le dices a Dios, ¿por qué siempre me hace hacer esperar? Te pido algo y no. Te pido otra cosa y no. Pues ahí estás como el hijo pródigo, cuando regresa el malo. Oye, ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis hermanos. Y ve, ese que se fue y se gastó tus bienes con rameras, regresa y le das el cordero gordo cuando yo ni siquiera he tenido esa oportunidad. ¿Y qué le responde el padre? Oye, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Te será necesario hacer una fiesta porque ese perdido estaba y ha vuelto, etcétera, ¿no? Entonces, claro, este hijo representa a los fariseos, el que se queja. El pródigo representa al que se convierte verdaderamente. No sé si alguna vez lo habían pensado así, pero esa es la realidad. Bien, entonces nos vamos enlazando y vamos a llegar a donde nunca habíamos pensado si no ponemos los pies en la tierra. Siempre poner los pies en la tierra va a implicar dolor, porque tienes que aterrizar a la realidad. Y probablemente tengas que negarte a tus deseos y a las cosas que pretendes para hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué? No hay cosa más grandiosa que esa, hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios es fiel, pero cuando las lealtades, como en el caso de Alejandro, son dobles, las presiones se intensifican. ¿Quién no está consciente de que este mundo te presiona? Todos lados tenemos presiones de todo. Estudia más, trabaja más, gana más dinero, pórtate mejor, bla, 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 bla. ¿No es cierto? Dame más, como ¿cómo se llama? La sanguijuela, ¿no? Dame. Así estamos muchas veces con Dios. Dios dice, espérate. Yo estoy trabajando en ti para las cosas eternas. Quita tus ojos de las cosas temporales. Tu alma es la que está en juego. El diablo te ha puesto, te tiene cautivo, esclavizado en un lazo, y tú te estás yendo al infierno. ¿Bien? Entonces, cuando no hay convicciones bien cimentadas, las presiones hacen que las convicciones decaigan. Eso le pasó a este hombre. Las convicciones que creyó tener, la emoción de haber predicado, ser partícipe del evangelio y del trabajo del reino, pronto se disipó por su verdadero amor al dinero. Y su verdadero amor lo llevó a luchar en contra de Dios, ¿no? Como les dice aquel hombre del Sanedrín,
déjenlos. Simeón creo era. Porque si esta obra, en el libro de Hechos, porque si esta obra es de hombres, será destruido, se disipará. Pero si es de Dios, no os halláis tal vez luchando en contra de Dios. Se lo dijo a los maestros de la ley. Claro que estaban luchando en contra de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de luchar en contra de Dios? La vamos a ver más adelante. Ya, creo que nos la imaginamos, ¿no? Pero yo creo que tú debes de ser honesto contigo mismo y preguntarte, ¿qué cosas de este mundo pueden poner en entredicho lo que estoy dispuesto a hacer para seguir a Jesús y lo que realmente hago? ¿Qué es lo que te está impidiendo la consagración verdadera? Es lo que te tienes que preguntar. Porque si no concientizas que te estorba, quiere decir que vives en el limbo. De una manera, si tú realmente ya eres salvo y el Espíritu está en ti, el Espíritu no te va a dejar. Pero si crees que eres salvo y el Espíritu no está en ti, tú tienes que pensar qué es lo que me está impidiendo ir a Dios. ¿Qué es lo que me está impidiendo amar y hacer su voluntad por sobre todas las cosas? Tienes que descubrirlo, si es que no lo sabes ya. Y si lo sabes y no lo has podido cambiar, es porque nunca lo vas a poder lograr, porque la ley no hizo perfecto nunca a nadie. Es la gracia. Pero la gracia tiene un requisito. Cree y abandona. Deja el mundo y ven a mí. Porque todo el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, pregúntate, ¿no? ¿Qué hay en mí? ¿Qué me está impidiendo ir a Cristo con libertad? O sea, Dios dice, venid a mí, haz cuenta, extiende sus manos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Y estoy diciendo, no, espérate Dios, espérate. ¿Qué te está impidiendo? Que Dios derrame ese amor infinito sobre ti. Cuando Él dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. El problema eres tú, no es Dios. Dios ya puso todo de su parte, pero tampoco Dios quiere media. Él quiere un matrimonio completo contigo. Y en el matrimonio, o das todo o no hay matrimonio. Y dar todo significa correctamente, todo lo correcto. Cuando el diablo ensucia con maldad ese tipo de cosas, ahí hay egoísmo, ahí hay perturbación y obra perversa. A lo mejor en esta vida nos equivocamos, a lo mejor en esta vida nadie puede ser fiel de esa manera, pero no estamos hablando de cosas de esta vida. Estamos hablando de un Dios que trasciende sobre todas las cosas, que es el creador del universo y que tiene un amor puro. Y Él dice, yo te di todo en mi Hijo para que pudieras estar conmigo. ¿Qué espera Dios de ti? Que vayas a Él dando todo. ¿Tú crees que es lógico que si Él da todo, tú vayas a Él con restricciones y con condiciones? ¿Qué sentirías tú? En el matrimonio hay muchas decepciones por eso. Y el fracaso es porque uno de los dos no quiere darlo todo por el otro. Por eso se da el fracaso en el matrimonio. Pero cuando una persona va al matrimonio y está dispuesto a darlo todo, y su pareja está dispuesta a darlo todo, entonces se cumple el propósito de Dios. Ese es un verdadero matrimonio. Son una sola carne. Pero cuando los unen intereses falsos, sentido de autocomplacencia y placer o motivos equivocados, fracasan.
fracasa. Me caso contigo porque eres rico, voy a ser rico. Me caso contigo porque veo que eres fuerte y yo soy débil, o viceversa, porque te puedo manejar y te puedo mandar, por eso me caso contigo. Esos son falsos motivos. Y tristemente estamos en este mundo llenos de este tipo de motivos. Entonces, solo la luz del Evangelio puede iluminarnos para sacar a flote todo lo que nos impide ir a Cristo con verdad. Por eso es tan importante amar el Evangelio, ¿sí? Porque vemos una mente afectada por el pecado que fue de engaño tras engaño, de error tras error, como le pasó al calderero. La caída no se da en un día, si es que una vez hubo. Ahorita nosotros vamos a analizar. Claro que este hombre nunca fue salvo. Este hombre solo se fue deslumbrado por el Evangelio, quizá convivió con algunos, pero cuando vino la persecución, el hambre, imagínate, si él declaraba el nombre de Cristo o se identificaba con Pablo, podría perder los privilegios que tenía ya en Roma. Oye, te voy a quitar el trabajo porque tú eres cristiano. Y no nada más te voy a quitar el trabajo, te voy a llevar a la cárcel porque eres como él. Bueno, fue tan grave o grande esto que no nada más cayó, fue en contra de, ¿no? Entonces, creí, por lo cual hablé, dice la Escritura. Cuando una persona habla sin creer, pues caemos en la parábola del sembrador. Cuando la primera parte, pues no hay raíces en sí, sale el sol y se seca. Bueno, la segunda, la primera el diablo llega y arrebata. Entonces, si no hay raíces, al venir las pruebas, la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Esto le pasó a este hombre, ¿no? Y esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Predicar el Evangelio es un acto de gratitud por lo que Dios hizo por nosotros. Y se supone que debes hacerlo correctamente. Predicar el Evangelio con falsos motivos te lleva a presentar un falso Evangelio. Como el de no te duermas, es decir, como el de la prosperidad, ¿no? El Evangelio de la prosperidad. ¿Cuánto éxito ha tenido en esta última época este Evangelio? ¿Por qué? Pues porque todo el mundo quiere ser rico. Y no se da cuenta que el dinero, si no estás con Cristo, te hace pobre. Dios es el más rico del universo, Él es dueño de todo. Es dueño de ti, por tanto, incluye todo lo que tú tienes. Por no decir que lo que tú tienes, como ya sabemos, Dios te lo dio. Dios es dueño de todo. Y el dueño de todo dio lo que más valía para Él, para que pudiéramos ser salvos. Eso es lo que tiene el verdadero valor en esta vida. Entonces, cuando tú no pones este valor en su lugar, eres confundido y vas a ser arrastrado por cualquier corriente de pensamiento que esté de acuerdo a lo que tú piensas. Hasta dice un dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Claro, por eso hay tantas religiones, si no solo habría el cristianismo y la falsa. Pero ¿cuántas falsas hay? Tantas que dijo Jesús en el Sermón del Monte: amplia es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que por ahí transitan, ¿no? Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. ¿Qué te imaginas en relación a un 100%? ¿Qué es poco? ¿Qué es poco para ti? Pocos. Un porcentaje mínimo. ¿Ven? Ese porcentaje mínimo es el que aquilata y valora lo que Jesús hizo en la cruz y le lleva a dar su vida en gratitud a Él, y esa gratitud le lleva a negar sus instintos, a negar sus deseos por seguir los que son más grandes, que son los de Dios. ¿A qué te han llevado tus deseos? ¿O a qué te conducen o te condujeron antes de Cristo?
a ser feliz. Si eso hubiera sido cierto, tú no estarías aquí hoy. ¿Para qué buscar a Cristo si yo soy feliz con lo que tengo? ¿No? Estamos aquí porque sabemos que este mundo no nos da la verdadera felicidad. Estamos aquí porque creemos que Cristo es el que nos puede dar la verdadera felicidad y venimos a buscar la fórmula de ella, la cual estamos expresando aquí. Tienes que darlo todo por Cristo. Si no, tus intereses se van a ver, o sea, vas a entrar en la disyuntiva por aquí o por allá. Y automáticamente, cuando estás en una disyuntiva, entras en confusión. Porque la lucha sobre lo que tú deseas y la voluntad de Dios no compaginan. La lucha sobre lo que tú deseas es tu autocomplacencia, reitero. Y la lucha de la voluntad de Dios es tu crucifixión. ¿Qué dijo Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, en este mundo, lo vivo por fe y por amor a Cristo, quien me amó y lo entregó todo por mí. Entonces, autocomplacencia, crucifixión. Estas son las dos cosas que tienes que aquilatar en tu vida. Ir a Cristo significa morir a lo que amas, a lo que deseas, a lo que te produce placer y supuesta satisfacción. Ir al mundo es dar rienda a todo esto, pero Jesús le dijo a la samaritana: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El mundo te provoca más sed, más deseo de tener. Si miras con lascivia, cada día vas a ver más. Si codicias, cada día vas a codiciar más. Si odias, cada día vas a odiar más. Si tienes amargura, cada día vas a tener más amargura. Si tienes resentimiento contra los demás, cada día vas a tener más resentimiento contra los que piensas que actuaron injustamente en contra de ti, porque no te consintieron en tu insensatez. Por eso es que el que sigue el camino de Dios padece persecución, porque él somete su vida a Dios, pero puede ver con claridad la esclavitud en la que viven todos acá y trata de ayudarlos a llevárselos para acá. Pero entonces vienen esas luchas. Pareciera que el evangelio es algo barato. Por favor, conviértete a Cristo. Por favor, entrégate, ¿no? Rogándole a la gente porque deje ir al infierno es lo más insensato. Y los que están allá dicen: ya no me hables de esto, otro día te oiré, ¿no? No me molestes, ahorita estoy muy ocupado en mis propias cosas. Eso es lo insensato de este mundo. Las cosas están verdaderamente volteadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros vivimos en el fracaso, prácticamente estamos mostrando la triste evidencia de que nunca fuimos salvos, o lo hemos sido. Porque si realmente hemos sido salvos o lo somos, Dios va a tomar un papel directo en desenmascarar la verdad y llevarnos por el camino correcto. No en balde en Ezequiel 36, 22 y 27, primero dice: no lo hago por vosotros mismos, oh casa de Israel, sino por amor de mi santo nombre. Cuando tú te conviertes, Dios hace que cambies porque Él involucra su santo nombre. Y luego en el 27 le dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que guardéis mis preceptos, yo haré que los pongáis por obra. Entonces, cuando alguien te domina y no puedes cambiar, es que no está presente el Espíritu Santo. No eres salvo. Entonces tienes que recapacitar para que no acabes como este hombre, el calderero, que al rato puedes ir en contra de Dios. No nada más no a favor, o te callaste o te hiciste un ladito. No te puedes mantener en una posición. O tienes que tomar partido. ¿Eres o no eres? Y Jesús claramente dijo: el que no es conmigo,
contra mí es. No hay vuelta de hoja. Entonces, si tú no estás a favor de Dios, esto es, viviendo y sometiéndose cada día a su voluntad, buscándole y queriendo hacer, entonces estás en contra de Él. Y quién sabe cuál será o vaya a ser tu fin si estás viviendo en contra de Dios. ¿Sí? Por eso es que la palabra nos explica que la iglesia iba a tener hombres como estos, como Alejandro el Calderero. Estos hombres no entran sinceramente, pero empiezan a tratar de contaminar con sutilezas. Ponen la cizaña, van sembrando la cizaña como lo hace el diablo. ¿Para qué? Que la gente deje de confiar en Dios, deje de confiar en la iglesia donde está, etc. Y ¿sabes una cosa? Pueden destruir bastante. Por eso la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, debe ser tan estricta. Y nosotros tenemos que ser totalmente fieles a Cristo. Y si somos fieles a Cristo nunca vamos a tener ningún problema. Pero si nosotros permitimos dudas, permitimos insidias, etc., todo esto va a afectar la pureza y santidad de la iglesia y el progreso del Evangelio. O estamos con Dios o estamos en su contra. La iglesia es la que tiene, la verdadera iglesia es la que tiene el compromiso o la encomienda de propagar el Evangelio. Israel la perdió al rechazar a Cristo. Ahora la iglesia está en este mundo. Y de lo que se transmita, de la verdad que se transmita, dependerá la conversión de los que vienen. Cuando el mundo nos presione y transigimos en nuestras convicciones, echamos a perder el Evangelio. Lo ponemos en entredicho. La gente no va a creer. Entonces va a venir gente aquí que no crea. Y vamos a estar llenos de incrédulos. La iglesia de Roma es el ejemplo. Quizá algún día, no empezó bien tampoco, pero bueno, quizá algún día pretendieron un buen inicio. Pero generación tras generación fueron minando sus convicciones hasta que se convirtió en cueva de demonios y hogar de todo ser inmundo que hay. La Babilonia es, si quieres saber cómo es, ahí está el Apocalipsis, capítulo 14, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar alertas para denunciar cualquier tipo de cosas que veamos así. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer celo por Dios. Y aquí vemos algo muy importante. El Señor le pagará conforme a sus obras. O sea, Pablo emite un juicio contra este hombre, ¿no? Dice: Alejandro el Calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo era una persona que tenía el Espíritu de Dios, por supuesto, nos consta, ahí están sus libros, ¿no? Tenía la capacidad de perdonar. Vemos en esta misma epístola, tráete a Marcos, como veíamos en la vez pasada, porque me es útil para el Evangelio. Aquel en el cual él no confió en una época, porque los abandonó en su primer viaje misionero. Y en el segundo es tan grande el descontento entre Silas y él, que se separan. A lo largo del tiempo, él dice: trae a Marcos. Perdonó, cambió, vio que era inmaduro y que Dios a lo largo de los años hizo un trabajo en Marcos, y ahora era importante para el trabajo de Cristo. Tan importante fue que tenemos el Evangelio según San Marcos. Es este Marcos. ¿Ven ustedes? Pero Alejandro no. Entonces Pablo dijo: el Señor le pague conforme a sus hechos, ¿no? Todavía, por ejemplo,
no es que Pablo le deseara un mal personal, sino que el Señor le retribuye de acuerdo a sus acciones, cómo ha perjudicado el Evangelio porque se ha vuelto en contra de él, ¿sí? Entonces también le decía, guárdate, porque si a mí me dañó, también te puede dañar a ti, y puede dañar a cualquier otro. Por eso es que ese tipo de personas, cuando son así, tienen que ser expulsadas de la iglesia, porque verdaderamente perjudican la santidad, hacen que se pierda la libertad en un estudio como este del Espíritu. Créanme, quien da el estudio así como yo, o Alex, o Memo alguna vez, etcétera, daba. O sea, cuando el Espíritu gobierna, el Espíritu Santo hace que las verdades fluyan y se manejen. Cuando el Espíritu no gobierna, hay resistencia y no hay libertad. Es tan importante que la iglesia viva en esa libertad del Espíritu para que se manifieste, como oramos precisamente, para que se manifieste su Espíritu Santo. Es tan importante. Por eso tenemos que ser celosos. Y Pablo aquí está teniendo un celo, no un celo equivocado como los discípulos cuando venían y no los reciben en aquella ciudad de los samaritanos y le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuegos sobre esta ciudad como lo hizo Elías? Estaban amparándose en un pasaje de la Biblia. Elías sí hizo que descendiera fuego, pero ellos decían, no, pues también como Elías, ¿no? Pero tenían un espíritu diferente, no estaban siguiendo el principio de Elías. Tanto que Jesús les dice, oye, no somos de qué espíritu sois. El Hijo no vino a condenar, sino a salvar. Llegará el tiempo del juicio. Pero cuando se emite algo como esto, como Jeremías, Dios, págales conforme a sus hechos, quita su nombre del libro de la vida, es el Espíritu Santo el que está hablando a través de él, en su celo por la pureza de la doctrina de Cristo. Y entonces por eso le dice que el Señor le pague. Pablo hace a un lado su misericordia para ser un instrumento de Dios en un juicio. Lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Y cuando la mente de Cristo actúa a través de ti, claro que sí sucede. Cuando no actúa a través de ti, solo estás siendo arrogante, como los discípulos en este momento. Bendito Señor, este es un gran motivo de regocijo, Señor, porque en este día tu misericordia y tu amor y tu Santo Espíritu descendió sobre nosotros, Padre. Tu palabra fue clara, fue directa como siempre, Señor, y te rogamos que no salgamos de aquí sin haber sido realmente impactados por esta verdad y esta palabra eterna, Señor, que no alcanzaremos a comprender hasta que estemos en tu presencia, Señor. Muchas gracias te damos por este tiempo, por este día. Te rogamos, Señor, por todas las personas que no pudieron asistir el día de hoy, pero sabemos que tu amor y tu misericordia, Señor, es perdurable y para siempre, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestro regreso, Señor, y que el resto del día, Señor, permanezcamos en esta actitud reverente hacia ti, Señor. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos no solamente con palabras, sino dentro con sinceridad en nuestro corazón agradecido, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.